venimos conversando respecto de cómo va, qué es el sector agropecuario para efectos del curso de economía agrícola. Analizamos bajo el enfoque de que economía agrícola es una fase aplicada de la economía que se centra en la resolución del problema económico por el lado de las unidades productivas agropecuarias. Se centra entonces en las actividades que están relacionadas con agricultura, silvicultura, caza, pesca, ganadería. Estas son las actividades prácticamente centrales del sector agropecuario a nivel mundial. Comentamos en alguna reunión anterior, en una de nuestras sesiones anteriores, alguien preguntaba por qué se considera que Guatemala es un país eminentemente agrícola. Yo creo que hace rato que no. Porque lo único que va quedando respecto de eso es el tema de que hay mucha población económicamente activa ligada al sector primario, directa o indirectamente. Pero, por otro lado, ha venido perdiendo protagonismo respecto de otros sectores, particularmente el sector terciario y de otras actividades económicas. De manera que la economía nacional cada vez muestra, por el lado de la conformación del Producto Interno Bruto, una menor dependencia del sector primario. Pero hay otras cosas que sí se mantienen muy ligadas a ese sector primario. Conversamos también respecto de que para que un país alcance desarrollo, obligadamente su economía tiene que crecer. Entonces el crecimiento económico es una variable que es una condición necesaria, mas no es una condición suficiente. Hay algunos aspectos relacionados con índice de desarrollo humano que nos permiten visibilizar que los indicadores sociales de Guatemala no alcanzan los niveles que se esperaría para un país con el tamaño de su economía. O sea, una economía que macroeconómicamente es muy sana, es muy estable. Entonces, pasan muchas cosas si la economía muestra crecimientos aún bajos o decrece, pero no comparado con el resto de países de la región centroamericana o incluso de muchos países de América Latina. Eso habla muy bien de nuestra economía. Pero también entonces crea paradojas. Es realmente contradictorio que una economía macroeconómicamente tan sana y tan resiliente, un país muestre indicadores sociales que están muy por debajo de países con ingresos mucho menores. Entonces los indicadores sociales de Guatemala son inferiores a los de sus pares comparables a nivel mundial. ¿Cuál es el detalle que hace que esto sea de esta forma? Pues en buena medida está condicionado a situaciones de equidad. Guatemala no es un país pobre. Guatemala es un país muy desigual, pero esa desigualdad tiene su origen desde hace muchos años, cerca de 500 años ya, en los cuales más, 550, ya casi llegando a los 600 años, de que la situación funciona de esa forma. No, son 500 años exactamente. 1523, 1524, empieza todo este asunto que estaremos empezando a analizar esta tarde. Y es que nuestro tema de esta sesión, como lo ven en pantalla,
son los antecedentes y la situación actual de la tenencia de la tierra en Guatemala. ¿Por qué es importante analizar la estructura de la tenencia de la tierra? Pues porque acá, en la tierra productiva, es donde se desarrolla todo este asunto de la economía agrícola. Todo el sector primario necesita de tierra y de agua como principales insumos para que exista producción agropecuaria. Veamos cómo está la situación entonces de la tierra y así podremos entender un poco más o un poco mejor qué es lo que ha hecho que nuestro país funcione de la forma en que lo hace actualmente. Quizá desde acá tengamos un buen ángulo que nos permita aproximarnos a esos puntos en los cuales el crecimiento económico no alcanza. ¿Y por qué? Bueno, venimos hablando de la institucionalidad en el sector agropecuario nacional. Comentamos respecto que institucionalidad es el conjunto de un marco regulatorio, las leyes, normas, reglas del juego, jugadores, públicos y no públicos. Dentro de los no públicos estaban todas las cámaras empresariales, academia, centros de investigación, universidades, bueno, ya están metidas en la academia, pero cualquier otro que no sea una entidad del Estado. Pero hay un ente rector para reglamentar y ver que todo lo que se desarrolla en el sector agropecuario nacional lo haga en función de la normativa que está vigente. Y ese es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pero que se apoya en otras entidades públicas como Instituto Nacional de Bosques, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Universidad de San Carlos con sus centros de investigación de las diferentes facultades, una serie de instancias públicas que interactúa con instancias privadas o no públicas. Bueno, mencionamos también al hablar de esta institucionalidad que el marco legal es el que acota en qué parte de la cancha puede jugar y cómo cada uno de estos grupos. Mencionando que los públicos solo pueden hacer lo que la ley les mandata, mientras que los no públicos pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba. Entonces, para que las entidades del sector público logren cumplir con sus objetivos y que esto sea de manera armonizada con el resto de entidades, incluyendo las no públicas, tienen que haber algunos en planificación y dentro de esa planificación se encuentran las políticas públicas o las políticas públicas son las que permiten crear diferentes elementos o instrumentos de planificación para largo, mediano y corto plazo. Funciona entonces en la actualidad que tenemos vigente nuestro instrumento de planificación nacional, se llama Plan Nacional de Desarrollo. El actual tiene el nombre de CATUN, Nuestra Guatemala 2032. Y fue un ejercicio que en el 2012 se diseñó con un horizonte de 20 años, en la cual se esperaba que fueran algunas variables tomando un ritmo distinto en función del resultado
de la buena aplicación de políticas públicas. Uno de esos grandes sectores es el sector agropecuario, en el cual se evidencian problemas que vienen desde hace mucho tiempo y que han logrado alcanzar la categoría de estructurales. Los problemas estructurales no es porque, gracias, no es porque tengan muchos años y eso les dé esa categoría. El asunto es, cuando surgen algunos problemas, en cualquiera que sea el sector, siempre surgen por instancias de este momento. Esas son instancias coyunturales. Sin embargo, si esas causas coyunturales no se atienden, se van creando en torno a esto, se van sumando también otros elementos que hacen después que la problemática agarre dimensiones mayores y tenga mayores alcances y por ende perjudique, porque estamos hablando de un problema, a muchas más personas. Por lo tanto, resolverlo es bastante más difícil. Allí es cuando un problema se convierte en estructural. No se pudo resolver, le salió una roncha. Ah, bueno, le salieron otras cerquita. Eso es un problema coyuntural. Algo está pasando, algo le está afectando. Debe atenderlo. No lo atendió y se llenó de ronchas por todos lados y no se le quitaron porque ahí se le generaron otro montón de problemas. Esa entonces ya es una enfermedad crónica. Las causas estructurales son crónicas. Sí, me estoy dando a entender. Sí, licenciado. Ok, entonces, situaciones que podrían tener soluciones de corto plazo y que podrían ser de financiamientos menores, no se atienden. Y ahí se van quedando, se van sumando otros elementos. Para el caso nacional, la problemática del agro es la que ha generado esas condiciones de desigualdad, exclusión y pobreza, particularmente en la población rural e indígena. Allí es donde se dan con mayor, donde se acentúan más estas diferencias. Temas de nivel educativo, grado escolar alcanzado. En promedio en el país, para varones 7 años. En promedio, ya ha subido un poquito. Para mujeres 5. En área rural indígena 4. Impresionante. Los mayores niveles de pobreza se observan en esta población. Pobreza, exclusión, son la parte visible de problemas estructurales que crean una situación de extrema desigualdad. Y eso está muy pegado a la estructura y posesión de la tenencia de la tierra. Veamos. Empieza esta historia desde antes de la llegada de los españoles. Existían ya en las culturas originarias algunos rasgos de un modelo económico que se caracterizaba, igual que muchas civilizaciones antiguas, por ser un sistema despótico tributario. ¿Ah? Existía una marcada jerarquía en cuanto a algunas clases sociales y una gran población esclava o casi esclava
que era la que se encargaba de mantener funcionando el sistema a través de producir y a través de eh, tributar. Tributar en forma de producción, tributar de otras maneras. Por eso es que es despótico tributario. Entonces, los sistemas económicos funcionaban de una forma ligada de cierta forma a rasgos de una propiedad como muy similar a la comunidad primitiva, ¿ya? En la cual había mucha de la producción que era para varios grupos. No obstante, hay otras características que hacen que la propiedad no sea comunal por completo. Y eso se va acentuando después cuando, en función de los conflictos que estas civilizaciones tenían desde mucho antes de la llegada de los españoles, y que ese precisamente fue uno de los factores que ayudó a que cuando vinieran estos españoles encontraran acá poca resistencia, porque ya entre ellos se llevaban lo suficientemente mal como para poder ponerse de acuerdo y poder ejercer un poquito más de resistencia. No, por el contrario, entre ellos ahí se jugaron las vueltas, y que los cachiqueles no querían a los quichés y se aliaron a los españoles, y la historia que conocimos desde cuarto primaria. Bueno, entonces, con la llegada de los españoles llegan a América con el interés de empezar a expandir el imperio. Las tierras de la corona empiezan a subir, y gran parte de estos procesos de colonización se van dando con alicientes, con incentivos que se ofrecen a los expedicionarios españoles para que se embarquen en esas travesías, para que entren en esas campañas en las cuales van a llegar a nuevos mundos, y van a poder hacer mayor el dominio de la corona. ¿Qué había a cambio? Había a cambio una serie de instrumentos con los cuales despertaban el interés de estos hidalgos, de estos nobles caballeros que vinieron para estas tierras, porque cuenta la leyenda que lo mejor de cada casa era lo que venía. Aquí no venían ladrones, expresidiarios, asesinos, piratas o medio piratas que desembarcaban y a ver qué pasa. No, eso no pasó en América, no. Aquí venía lo mejor de cada casa. Dones. Don Pedro de Alvarado. Don de origen noble. Esa es el apócope. Don. Vaya. Pues los dones vienen, y vienen porque les ofrecen algo. Y les ofrecen algo desde el lado de la corona, pero también les ofrecen algo desde el lado de otro de los poderes fácticos, se llaman en la actualidad, de los poderes reales que había para ese momento. Y esa es la Iglesia Católica. Entonces, bulas papales, encomiendas, repartimientos, mercedes reales, una serie de instrumentos que lo que hacían era, bueno, usted se va a ir para allá y va a llegar a la Nueva España. Y toda esa parte de allá, bueno, llegaron a México y de ahí se expanden, llegaron a Perú y por ahí se mueven,
llegaron a las islas del Caribe, pero particularmente en la parte continental de América, de México hacia el sur, en su mayoría en los países, no el tamaño del territorio, fueron colonias españolas. En América del Sur, la excepción es Brasil, que es casi medio continente. Las Guyanas, Surinam, la Guyana francesa y la Guyana holandesa. Bueno, eso se salva. El resto, dominio español. Ofrecían entonces, esto ustedes lo recuerdan mucho mejor que yo, con el tema de historia económica de Centroamérica, se recuerdan de los repartimientos cuando leyeron a don Severo Martínez. Él empieza a hablar en La Patria del Criollo de lo que se constituyó en la política agraria colonial y los principios del latifundismo. El latifundismo hace referencia a una gran extensión de tierra con propiedad de una sola familia. Entonces, grandes extensiones de tierra para muy pocas personas. Ese es latifundio. Bueno, estos empiezan a desarrollar una especie de movidas en las cuales encuentran cuáles son las tierras que ofrecen las mejores condiciones para ser trabajadas. Entonces se adueñan de esas mejores tierras en grandes extensiones, pero además someten a los habitantes de los pueblos originales a un confinamiento en áreas establecidas que les llamaron pueblos de indios. Con el tema de los pueblos de indios, si se recuerdan, allí hay un distintivo especial. Ahora es de nuestro orgullo, nuestra multiculturalidad, muestra como algo impresionante, vaya, es el traje indígena. Este surge y todo el colorido lo hace es servir como uniforme. Es el distintivo, es lo que ayudaba a que alguien que tiene morado no tiene que estar donde están los verdes, ni los verdes están donde están los rojos, ni tiene que haber rojos donde solo deben haber azules. Ya aparecen colores de partido político. Qué penosa coincidencia. Pero algo así funcionaba. Entonces era para distinguirlos. Los uniformaban por temas de control sobre mano de obra, control sobre impuestos. Entonces estos españoles, los de origen noble, se establecen en los territorios y empiezan a explotar todo lo que se puede. Mano de obra prácticamente esclava. Y así se va constituyendo la primera repartición. Se lo quitan a los propietarios originales, los confinan a territorios donde las características de la tierra no son necesariamente las mejores. Y ellos se quedan con las mejores tierras. Además, con mano de obra para trabajarlos. Tierras e ellos para trabajarlas. Ese es el tema de los repartimientos. Ese es el tema de la encomienda, de la nueva encomienda. ¿Dudas? De mi parte, todo bien, Nick. Primera configuración. Esa. Después, ok. La forma, esto está aquí. Lo comentado. Pero no solo lo dice Severo Martínez. Valentín Solórzano también en Historia Económica de Guatemala
que en el sentido económico, encomienda viene a ser una forma de organizar en las colonias el reparto de la riqueza. Una riqueza mayor al oro y la plata, que no eran características de Guatemala, que ahora las han encontrado y en yacimientos importantes, pero eso es derivado de avance en cuanto a la tecnología y los medios para encontrar ese tipo de yacimientos. Se creía que algo había, pero no permitía visibilizarse como si en México, como si en Perú particularmente, donde el oro y la plata, esto también ya lo expliqué en una sesión anterior, eran la mercancía de cambio, la plata principalmente, más importante durante toda esta época de la expansión comercial, que vino no solo a acelerarse, sino a ampliarse con el tema del descubrimiento de América. Porque al mismo tiempo que estaban llegando a América, estaban llegando a otros confines en África, también por el lado de Asia, que ese ya lo tenían muy controlado, ¿ya? Porque se supone que cuando los españoles vienen acá en busca de nuevas rutas comerciales, lo que están buscando es llegar a las Indias orientales. Estaban un poquito lejos. Pero como se recuerdan ustedes también con los temas de historia e historia de las doctrinas económicas, las concepciones respecto del mundo antiguo y de la forma que éste tenía se mantuvieron así durante muchos siglos. Durante una época, particularmente en esta de estas grandes expediciones, no grandes por la cantidad de barcos, porque se recuerdan que eran, ¿qué? 3 carabelas. Algunos hablan de una cuarta. Se supone que estas expediciones salían ahí los marineros y lo que había era la incertidumbre que marcaba efectivamente si la Tierra tenía un fin y si ese fin era un abismo en el cual se terminaba lo plano de la Tierra y ahí se fueron y no volvían más, que la Tierra era plana, que estaba sostenida por elefantes y tortugas gigantes. De hecho, esta parte, usted como buen sancarlista debería de saber que en el escudo de nuestra universidad precisamente hay un elemento que hace alusión a esas ideas de la forma de la Tierra y cómo estaba, sí, de la forma de la Tierra y hasta dónde llegaba. A ver, ¿quién se la sabe? Está en el escudo de su alma mater. Usted se la tiene que saber. A ver, no se pelee uno a la vez. A ver, pues, solo uno de ustedes, por favor. No conocen el escudo de su universidad. ¿Te escucha, Cristian? Sí, sí se le escucha. Porque aquí nadie reacciona. ¿A qué me estoy refiriendo? Ahorita que estamos hablando de eso. Y tiene relevancia para el curso, tiene relevancia para la economía. ¿Lo vieron en doctrinas económicas? Sí o sí, lo vieron. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? ¿Cuál era el pensamiento económico imperante? ¿Por qué se da el descubrimiento de América? ¿Por qué se da la colonización? ¿Por qué la plata resulta siendo la mercancía más apreciada? Todo eso ustedes lo tienen que conocer. No deberíamos de estarle dando. Y en el escudo de su universidad
está parte de la respuesta de ese asunto. A ver, aquí, ¿quién ya la tiene? Y que por favor comente, va. Cuéntenos. Licenciado, disculpe, estaba incluso viendo la imagen y no logro identificar lo que usted pregunta. No, tranquilo. Aquí la, la mostramos. Yo tampoco, Lick, disculpe. Nadie, porque la quité. Ahorita se la muestro. Logotipo, hay que ser ignorante, pero no tanto. Va, aquí las voy a poner las voy a poner en pantalla. No, esto no sirve. Algo que puso ahí la Facultad de Humanidades. Qué casualidad. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a ver que me cargue esto y cuando me cargue. Aquí está. Ahora. Vea pues. Dice. Logo, dicen estos. No se puede hacer así. ¿Qué ven en la pantalla? Parte de un montón de basura. ¿Qué ven? Pues Nada. las torres, las montañas, y creo que lo que está hasta arriba hace alusión a un como barco, iglesia, no sé qué es lo que se puede ver ahí, arriba de León. No, va. Vamos por partes, pues. Todo eso no lo. Castillo. ¿Ah? Este es el tema de los reyes católicos. Este es Vaticano, este es iglesia, igual que este cardenal. Bueno, ahora, este es Santiago de los Caballeros, pero a lo que me estoy refiriendo es a estas dos. ¿Qué es esto? ¿Y qué significa? ¿Y por qué es relevante? El Plus Ultra era. ¿Me escucha? Bueno, Adelante. ahora viéndolo en detalle, eso de Plus Ultra, pues básicamente es más allá, así que supongo que más allá de los confines de la Tierra o algo así. No, a este le falta una. La expresión es num plus ultra y es no más allá. Y estas dos columnas hacen alusión a las columnas de Hércules, ¿ya? Donde está el titán precisamente, ese coloso sosteniendo el mundo. Y hasta acá llegaba y después de estas columnas no había nada más. Y ahí se acababa. Pero resulta que no, que sí había y que la Tierra no es plana, que la Tierra tiene forma ovoide, tampoco es redonda, pues, pero es achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Bueno, ahora, eso no lo sabían para ese entonces, sin embargo, se aventaron. Y ahí se fueron y resulta que llegaron a lo que ahora, y ya desde hace rato, se conoce como América, en función de uno de los navegantes más famosos de ese tiempo. Así, regresemos acá. Ese paréntesis debe haber sido más corto. Eso es parte. Bueno, ahora ya la tienen. De tarea deberían de revisar. Y no de tarea por punto para esto, sino de tarea suya para conocer un poco más respecto de los aspectos importantes en cuanto a lo que celebró anteayer y por eso no tuvimos clase. Salirme de la cosa esa, no me... salgo aquí y vuelvo.
¿Ya está de vuelta? Yalik. Ok, estamos aquí, época colonial. Bueno, entonces, el tema era, llegan a América, encuentran acá el paraíso, un auténtico paraíso terrenal. Bueno, hay riquezas naturales, en recursos naturales renovables y en recursos naturales no renovables, como los conocemos ahora. Había entonces una inmensa riqueza en cuanto a productos agrícolas, productos que no se veían en otra parte del mundo. Entonces esto fue sumamente importante. Acá no hubo tráfico de esclavos, como sí sucedió en África, como sucedió después en Asia para otros temas, hacia más al norte. No hubo acá tráfico de esclavos, no para el continente, no para todos lados, excepto de nuevo, la parte insular en el Caribe, ahí sí, es evidente. Otras partes acá en el sur, dejando fuera Brasil, que es dominación portuguesa, ¿ya? Pero donde también hubo muchísimo mestizaje en función de esclavos, pero que venían, no que salían. Los flujos entre población acá no fueron las migraciones o el tráfico de personas no fue tan fuerte en América como sí lo fue en África principalmente y en algunas partes de Asia. Ahora, el tema acá, el saqueo aquí, era metales preciosos, oro y plata, México, Perú principalmente, algunas piedras preciosas, esmeraldas, zafiros, en Colombia, por ejemplo, pero hacia Centroamérica el tema eran productos agrícolas, pero particularmente trabajo esclavo. Esa era una riqueza mayor en esta parte del continente que el oro y la plata. Entonces, ¿por qué? Porque eran la mano de obra, eran parte de lo que les habían ofrecido, tierras e indios para trabajarlas. Entonces, empiezan y las trabajan. Y eso no cambia por mucho tiempo. Hasta que, y ahí es donde cobra muchísima importancia, que es lo que en asuntos de historia del pensamiento económico está pasando en el viejo continente. Ubíquese ahora en el tiempo de los primeros movimientos de independencia que se dan en América. ¿Cuáles son los primeros movimientos de independencia que se dan en América? América completita. ¿Por dónde empezaron? ¿Dónde empezó este asunto? De las guerras de independencia. A ver. Licenciado, fue con Estados Unidos, ¿no? En el 774, 6. Sí, pero eso es por qué se dan el tema. Vean en qué siglo estamos en ese momento. Siglo XVIII. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Europa en el siglo XVIII? ¿Qué pasó algunos años antes? Vemos que el tema de los descubrimientos de que el mundo no era plano y que pudieron llegar, que pudieron llegar a todas partes, el interés era el flujo comercial. Eran nuevas rutas de comercio. Y eso hizo que muchas especies no conocidas en este lado del mundo vinieran a parar acá y viceversa. Esa es la primera globalización. Pero después de eso, la historia de las doctrinas nos enseña que cambió. Y ahí entra
como algo sumamente importante el tema de la revolución industrial. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué? Ya se tardó. Eso es doctrinas económicas. ¿Qué pasa en Europa después del mercantilismo? ¿Qué viene? Tiene todo que ver, todo, absolutamente todo que ver con los procesos de independencia en América y en el resto de colonias. Los fisiócratas. Entonces, los fisiócratas cambian el origen de la riqueza. Ya no es el comercio como en el mercantilismo, sino los fisiócratas ven que trabajar la tierra es realmente importante para ellos. Entonces hay que tener dominio sobre la tierra. Eso ya estaba. Pero, además de eso, ahí empiezan a haber combinaciones extrañas, porque recuerde que hay transiciones entre los fisiócratas y el mercantilismo, entre los orígenes del capitalismo, hay transiciones. Y en ese momento, revolución industrial, ¿ya? Empieza a demandar materias primas diferentes. El tráfico, la transabilidad, las transacciones, ya no es solo especias. No, ahora es hilo. Ahora son telas, si quiere, o hilos para hacer esas telas. En las fábricas del viejo mundo, en el viejo continente. La industria primera que se desarrolla, la industria textil. La máquina de vapor, la mecanización de la producción trae consigo el fomento de algunos otros productos que aparecen en el orden mundial. Hablamos de eso hace unas sesiones. Para el caso de Guatemala, por ejemplo, añil y cochinilla. Y cuando estos van saliendo desplazados por tintes químicos, la revolución industrial ya va viendo que las fábricas, que la industria fabril cada vez vaya creciendo. Y con ese crecimiento están bien las jornadas de trabajo. Jornadas de trabajo que no se parecen en nada a lo que vemos ahorita. Y eso pudieron leerlo en El Capital. En sus lecturas del Capital, a lo que hace referencia Marx, es la descripción de cómo funcionaba en sus albores el sistema capitalista, basado en la experiencia de la industria fabril inglesa, el origen de todo este asunto. Y la descripción respecto de las condiciones laborales, no había tales condiciones laborales, ahí eran esclavos. Y el tomo 1 va, y los niños que se pierden en todo el tema de las chimeneas y los grandes túneles que habían, entran porque eran los únicos que cabían y no regresan. Y así, muchas circunstancias respecto de eso. Pero el tema central es de que las jornadas eran largas. Y alguno por ahí se dio cuenta de que habían determinadas sustancias
que podían estimular el sistema nervioso central para darle a alguien más resistencia o más lucidez y que pudiera soportar esas largas jornadas. Y oh sorpresa, se estimula, se hace mayor el consumo de uno de estos productos, el café, que aún en la actualidad tiene las mismas propiedades y muchos lo usamos prácticamente para lo mismo. ¿Es alguna participación? Silic, Adelante, adelante. Silic, fíjese que yo estaba leyendo que en Perú, disculpe, que en Perú ellos utilizaban la hoja de la coca para... Perú, Bolivia, todos los países andinos. Ajá. Sí, efectivamente, aún se hace. Adelante. Silic, en este caso, tal vez ya lo va a tocar, ¿verdad? Pero en este caso, con lo que comentaba de la revolución, de dónde fue que inició la revolución y todo, ¿verdad? Enlazándolo un poco a esto de las mercancías, pues precisamente en Estados Unidos como que la gota que derramó el vaso fue un aumento de los impuestos, si no me parece mal, de las exportaciones del té y aparte de la tasa de interés hacia el capital para inversiones en las colonias, me parece. Sí, algo por ahí va. Y efectivamente, parte de eso es importante porque los movimientos de independencia dije que ya tenían control sobre la tierra. Ya en control. Entonces, los fisiócratas, el amor a que la tierra es la mamá de la riqueza y el padre es el trabajo, ahí están, ahí vamos. Pero, revolución industrial. Crece la producción de mercancías, ya todo va a este intercambio. Entonces, conformarse con únicamente poder comerciar con la corona. ¿Cómo así? Sí, y ese es el problema que se dio. Muchos, incluyendo los para esta área, los hijos de los ilustrados estaban regresando de estudiar en el viejo mundo. Y la corriente de pensamiento económico, por eso es que es tan importante, porque entonces vienen con otras ondas. No, miren, es que aquí no, el mundo es más que España. Pues a la par está Francia, y del otro lado de Francia está Inglaterra, y pero tenemos unas posibilidades enormes. ¿Por qué le vamos a vender toda nuestra producción a estos? Y ellos mandan solo lo que nos quieren mandar. ¿Qué hay que hacer? Eliminar el intermediario. Ya, no hay aquel tal nacionalismo. Pamplinas, intereses comerciales. Sí, y entonces empiezan los movimientos. Aquí en Guatemala, sin un solo tiro. Y lograron sin choque sangriento. No se disparó un solo tiro. Hubieron cohetes y de todo. Marín, era el cumpleaños de doña Dolores Bedoya y se firma el acta de independencia, pues. Y con esto, lo único que pasa es de que la corona pierde fuerza, pero no solo la corona. Y aquí viene, por eso es que está en independencia y reforma liberal. Otro gran jugador para ese entonces, y lo dije porque está en el escudo nuestro, la Iglesia Católica, que resulta que era uno de los más grandes latifundistas en América y en gran parte del mundo, particularmente donde hay colonias que no se habían separado aún del Vaticano. Ya no, entonces ya no hablamos de ingleses y todas las colonias inglesas que son bastante grandes en el área de América. Bueno, y en otras partes del mundo, por supuesto. Se elimina el intermediario. Entonces podemos comercializar con quien sea y entonces el comercio se expande y crece mucho más. Y hay otros productos.
pero el añil y la cochinilla están saliendo por el tema de los químicos, pero café está creciendo y banano también. Y ya, entonces, ahora regresémonos otra vez en el tiempo, 1871. ¿Cuál es el pensamiento económico de moda desde hace algunos años en Europa? Esa la tiene que saber. Aquí está el nombre. ¿Qué había? Liberalismo. Entonces ahora las reglas del juego cambian. ¿Qué hay que hacer? Puchica, hay que cambiar este esquema. Ya no puede ser que los criollos y sus descendientes directos sean los únicos que dominen esto. Pues qué complicado. Resulta que los otros señores, Barrios y García Granados, descendientes directos de los mismos, ahora se ponen de caudillos de otro nuevo experimento. Y ese experimento se llama reforma liberal. No hay grandes cambios respecto de la tierra que ya poseían los descendientes de españoles. Algunos que cayeron ahí en desgracia, sí. Pero hay algo importante con esto. Hay dos jugadores que pierden buena cantidad de las tierras que poseían. Uno es la Iglesia Católica, porque se hace el Estado laico. Pero el Estado laico no era en función del avance y la apertura de las ideas, no, era en función de que eran dueños de esa tierra y esa tierra tenía un interés para ellos y vámonos pues, expulsados en pro del Estado laico. 1. 2. Resulta que donde están los establecidos los pueblos de indios, vea cómo funciona el avance tecnológico y cómo a veces la tecnología y la investigación y desarrollo confabulan. Hablé hace un momentito del tema de el desarrollo del cultivo del café y otros productos también, pero en este entonces el café era importante para Guatemala y la reforma liberal acentúa esto. ¿Por qué? Porque Barrios y García Granados, ¿cuál era su negocio? Café. Eran hacendados cafetaleros. Y con esto hicieron mucho más grande su dominio y el de sus allegados. Y le cayeron a una parte importante del territorio. Vamos aquí. Esta que está aquí, desde San Marcos hasta Jutiapa, desde los 1500 metros a los 500 metros o en algunos casos nivel del mar. Toda esta franja que conocemos como la Boca Costa. Aquí ahorita vamos a acentuar algo que es importante que tengan siempre en consideración. Nuestro territorio, la vocación del suelo son las aptitudes que tiene la tierra para producir determinado producto. Aquí es donde viene la parte que me interesa que hoy ature. Se puede sembrar de todo prácticamente en todos lados. Pero hay algo importantísimo y eso lo da la vocación o aptitud del suelo. Es que esta vocación o aptitud es la que permite que en determinada parte de la tierra productiva, en determinados lugares, ese producto se dé de la mejor forma. Esto de la mejor forma está directamente ligado a la calidad y la cantidad que se puede lograr con la mejor estructura de costos. Me estoy
explicando con esto es lo medular de la clase, porque en función de esto está todo lo que ha pasado con la tierra. ¿Ya? Las mejores tierras para un producto, sea café, sea banano, sea cardamomo, sea caña para azúcar, sea palma para aceite, esta función de las características que tiene el suelo, en función de los nutrientes, en función de su estructura, en función de la cantidad de agua, de la cantidad de humedad y de sombra que hay, ¿ya? Va a depender que un cultivo se desarrolle de la mejor manera. Pero ese se desarrolle de la mejor manera es conseguir las mejores calidades del producto con los costos más bajos. Y eso solo se puede hacer donde las condiciones del suelo lo permiten. Porque en los otros lugares puedes sembrar lo mismo. Al suelo le tiene que quitar o le tiene que poner algo que en determinados lugares como este, el suelo lo tiene naturalmente, no hay que hacerle nada, porque son suelos muy ricos en elementos que permiten la producción de un producto campeón, café. Lo igual que pasó con la costa sur, igual que pasó en toda esta franja con banano, azúcar también por esta parte, palma de aceite por acá, bastante en la costa sur, pero toda la parte del sur de Petén y franja transversal, cultivos que son producto de investigación. Entonces, el papel de los alemanes y su establecimiento en Cobán no es casualidad. El que el café instantáneo sea producto guatemalteco, que el beneficiado seco, que el beneficiado húmedo, no es casualidad, es investigación y desarrollo, es economía pura. Y eso ha marcado no solo la historia, sino la suerte de las condiciones económicas de nuestro país. ¿Me expliqué con esto? Bastante. Eso espero. Va, entonces, con la reforma liberal vienen varias cosas. Esto es ya transición. Aquí queremos hacernos capitalistas. Esto es liberalismo económico. Dejar hacer, dejar pasar, mano invisible, todo ya se conocen de memoria. ¿Para qué pasa entonces? Hay que fomentar las exportaciones. Para fomentar las exportaciones y poder generar más riqueza, tienen que haber condiciones en las cuales se puedan transportar los productos. Entonces se hacen inversiones en carreteras, en ferrocarriles y en puertos. ¿Qué puerto se crea en esta? Son dos, uno por el lado del Pacífico y el otro por el lado del Atlántico. El del lado del Atlántico tiene el nombre del caudillo. Ya se tardaron. El del Atlántico es Puerto Barrios. Por supuesto. ¿Y el del Pacífico? Ese creo que es Champerico. Santo Tomás de Castillo. No, Puerto Barrios está bien y efectivamente Champerico. ¿Va qué? Las fincas, café y por casualidad también banano, que es el siguiente producto que empieza a fortalecerse, no porque el café haya salido, sino porque al mismo tiempo empiezan a crecer y crecer y crecer la demanda para ese producto específico. Vaya, entonces, otro detalle curioso es
Los ciudadanos alemanes inmigrantes que estuvieron en Guatemala eran también propietarios de grandes fincas. Pero resulta que cuando pierden la primera y la segunda guerra mundial, hay movimientos respecto de expropiaciones. Particularmente durante la Segunda Guerra Mundial, les quitan las propiedades por todos lados. Y resulta que en Guatemala, las propiedades que le expropian a los alemanes pasan a ser administradas por el Departamento de Fincas Nacionales. Pero estos muchachones lo que hacen para congraciarse con uno de los grandes campeones o de los ganadores es otorgar tierras a la United Fruit Company en Izabal y en Escuintla. Eso ya es 1944. ¿Qué pasó? La revolución. Con eso, despuesito, ¿eh? Entonces, hay también una ley de titulación supletoria que establece mecanismos en los cuales alguien puede comprobar, y lo hicieron mediante engaño, por supuesto. Hubo truco en muchos lugares, que había trabajado esa tierra por 10 años. Entonces, automáticamente se la asignaban. Y así se hicieron grandes y grandes y grandes extensiones que se convirtieron en plantaciones, particularmente de banano. Pero también existían muchas tierras ociosas. Y esas tierras ociosas les cayeron. ¿Por qué? Porque la idea era convertir a Guatemala en un país con medidas, formas, modo de producción o explotación capitalista, principalmente en la agricultura, como la plataforma para lograr un proceso de industrialización que no se podía hacer porque las formas de trabajo vigentes, no lo permitían. El segundo gobierno de la revolución, el de Jacobo Arbenz, saca el decreto 900, ley de reforma agraria. El primero explica el porqué, pero el que verdaderamente causó el espanto y fue el que provocó el tema de la contrarrevolución fue el artículo 2. ¿Por qué? Porque ese artículo 2 desaparecía la figura que los había hecho millonarios porque tenían 200 años de estar haciendo lo mismo. Trabajo esclavo. Qué pésimo ejemplo. ¿Qué va a pasar en, cómo se llama? Que con mis minas de cobre en Chile, con el estaño en Bolivia, con todo lo que tenemos por todos lados. No, esto no puede ser. El tema no era la tierra, no era la tierra, porque eran tierras ociosas que no iban a tocar en años. Además, se formó un banco particularmente creado para eso, el Banco Nacional Agrario, y ellos iban a comprar la tierra, ni siquiera al precio de la que la tenían reportada para pago de impuestos. No, se las vamos a pagar a precio de mercado. Podríamos pagárselas al precio que tienen reportado, porque ustedes no le están robando al Estado, suponemos. Entonces esas fincas valen más. Se las vamos a pagar a precio de mercado. Eso sí, en cómodas mensualidades. Pero eso no fue lo que causó, era el tema de la mano de obra. Bueno, se impulsa la contrarrevolución, ¿sí? Se desarrolla Petén, crece el tema en Petén, con FIDE y pasa. Y ahora, ¿qué es lo que resulta de todo este devenir histórico?
Lo que resulta es esto. Esta es la curva de Lorenz, la representación gráfica del índice de Gini. Gini, como recordarán, es un índice entre 0 y 1 que mide particularmente cómo están distribuidos dos condiciones. Gini mide cómo está distribuida la renta en un país, pero también mide cómo está distribuida la tierra. Esta es la curva de Lorenz, la representación gráfica del índice de Gini. Esta es la línea de equidistribución. Cuando esta curva está más pegada a esta línea, el bien que se está analizando está perfectamente distribuido. Mientras más se aleja, peor es la distribución. Vean estos porcentajes. 88, 14. Siguiente. 1950. 1964. 87, 19. 1979. 90, 16. Último censo nacional agrario que se hizo junto con el censo de población para ese año, 2003. ¿Sí? El índice de Gini para la tierra en Guatemala, el resultado es este. ¿Sí? Este es el último censo nacional agropecuario. Y esta es la gráfica que se crea. La línea de distribución. Y esta es la curva de concentración. Mientras más se aleja, peor distribuido está. Juntemos esto en la parte más grande de la pancita. ¿Sí? Y a ojo, dice que aquí hay un 92 y aquí hay un 20 y algo. Regresémonos 2. Vamos de vuelta. Aquí. 92 y 22. Porcentaje de las fincas. 92. Porcentaje de las tierras. 22. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación de esto es el 92% de las fincas. Pongamos el equivalente productor finca. Esto a grandes rasgos es más del 90% de los productores nacionales se las tiene que arreglar con el 22% de las tierras productivas. Eso quiere decir que el 8% de las fincas tiene como propiedad el 78% de las tierras. Esto que vemos aquí. Este 78% de las tierras, el acumulado en manzanas, pertenece a una pequeña cantidad de productores. 8% de las fincas manejan el 78% de la tierra productiva. Y el 92% de los productores son de infrasubsistencia y de subsistencia, que acumulan el 22% de la tierra productiva. Ahí está la respuesta de por qué nuestro país es como es. ¿Dudas? Sí, pero en este caso, y al final la tenencia de la tierra no significa una productividad porque siguen siendo ociosas. No, pues claro, claro. Pero la productividad respecto de los excedentarios y de los comerciales es evidente. ¿Ya? Son los productos de agroexportación. Es azúcar, café, banano, cardamomo, palma de aceite, lo que sigue explicando el mayor porcentaje de las exportaciones agrícolas. El tema es, eso crece
Y esas exportaciones traen muchos retornos. ¿A dónde vienen esos retornos? ¿A qué cantidad? Esto es, véalo, estos son los propietarios de los medios de producción. Y esto les ha servido como base, como plataforma para controlar los otros dos sectores. Por eso es que este es el origen del asunto. Váyase a revisar los temas de las 20 familias que tienen el control sobre los medios de producción en Guatemala, y la mayoría tienen su origen en eso que revisamos de cómo se distribuyó en el pasado el acceso y el control sobre el factor de producción más importante del país, su tierra productiva. Ese es todo el asunto. ¿Listos? Le una pregunta, Adelante. solo para ver si entendí bien. Entonces, digamos de que la respuesta de por qué la economía del país, pues en el sentido del sector agrícola, es la desigualdad de la distribución de las tierras, ¿verdad? ¿Es correcto? Y que ese retorno que usted menciona, que aún se da por las exportaciones que se hacen de azúcar, café, son dirigidas solamente a ese sector a los que son dueños de los medios de producción, ¿verdad? En su mayoría. Ya. Gracias. Porque son los que explican el mayor porcentaje de la producción de esos productos en particular. Aunque hay muchos pequeños productores, pero estos son los que tienen el control de las cosas. Pero además, esto marca algo, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, algo que se llama como un modelo dual. Un pequeño porcentaje de productores que tienen todos los recursos del mundo y un gran número de productores de infrasubsistencia y de subsistencia que tienen todas las complicaciones para producir. Pero de eso vamos a hablar en nuestra siguiente sesión. Como mañana no tenemos clase, yo a ustedes les deseo un buen fin de semana. Estudie, diviértase, cuídese y Dios mediante, nos vemos el martes. Muchísimas gracias. Buenos días, Lick.